Julieta Wasgold, que es politóloga. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Primera vez en el programa. Sé que sos una especialista en comunicación política. Y si te parece, para entrar en calor, porque en la apertura del programa mencioné Luis Ignacio Lula da Silva, a 1,5 puntos de ser presidente de la Nación. Un dato realmente llamativo: 50 millones de votos Jair Bolsonaro, 2 políticas de comunicación diferentes, medios de comunicación que todos lo daban como ganador en primera vuelta o presumiblemente en primera vuelta a Lula. No sabemos si le jugó a favor o le jugó en contra, pero quiero que vos me digas, dentro de tu profesión de politóloga, desde la comunicación política, ¿qué pudo haber pasado por ahí? Bueno, primero, buenas y gracias por la invitación. Soy abogada, este es un dato, un dato interesante. No le vamos a decir que a ella rompe que esto no es la acción típica antijurídica. No es, y además no es lo natural un abogado hablando de estas cosas, pero bueno. Sí. Bueno, a ver, hablando un poquito de Brasil. Sí, un escenario inesperado, sobre todo no el resultado de Lula, que era ya más o menos lo esperable, que se veía venir, sino el resultado de Bolsonaro, que también tuvo una buena performance en lugares de clase más baja, ¿no? No solamente, digo, eso significa que la polarización ideológica, a pesar de que Bolsonaro en general la performance es mejor en sectores de clase media, media alta de Brasil, ¿no? Pero también tuvo buena performance en ese sector del electorado, lo que significa que hay una polarización ideológica muy grande en Brasil, que va en el mismo sentido de lo que está pasando en muchos otros lugares del mundo. El fenómeno de Brasil tiene sus particularidades porque Lula no hizo digamos, si bien marcó un antagonismo muy fuerte en el discurso, ¿no? Con la idea de la democracia o el autoritarismo, en algún punto se basó en eso su campaña. La campaña no fue solamente antagónica, ¿no? Marcó, digo, fue una campaña bastante tradicional, con un mensaje nutrido de otras cuestiones y no solo de una polarización. El que siempre es un poco más radical en sus formas es Bolsonaro, y bueno, se ve que pudo llegar a muchos sectores de la sociedad con ese 50 mensaje. millones de votos. Uno puede gustarle o no el tipo de discurso y demás, porque esto corresponde para el que es brasilero, ¿no? Pero la pregunta, vamos a la derecha, a la extrema derecha, o la derecha, si lo queremos llamar así, ¿y cómo seduce a los jóvenes? Y si querés lo podemos extrapolar a la República Argentina. Pero porque antes, en mi juventud, te seducía a la izquierda. Ahora te seduce a la derecha. ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Es una cuestión de comunicación política? ¿Es una cuestión de percepción diferente de la realidad? Es una cuestión de mensaje también. ¿Ah, sí? Y de contexto socioeconómico y cultural, ¿no? Tal vez cuando vos o yo éramos jóvenes, sí, la izquierda era un poco la promesa, era la que traía la promesa del cambio, ¿no? De la transformación, y eso no porque la izquierda no prometa la transformación, pero hay un libro de Stefanoni dice que la izquierda tiene un problema de imaginación política, ¿no? Que el problema es que la imaginación política está en la derecha. Y si uno mira los discursos de la derecha en el mundo en general, miran con el espejito retrovisor, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué va la imaginación política hoy? Esa es la pregunta también, ¿no? ¿Cómo interpelar al electorado joven y desde dónde, si la imaginación política es ir solamente hacia adelante, como por ahí está haciendo el progresismo, o si hay algo que está pasando también hacia atrás o en la realidad? ¿La derecha vos decís que pone el espejo retrovisor? Y la derecha radical en el mundo está poniendo el espejo retrovisor. De hecho, ganó Giorgia Meloni en Italia con un discurso... Sí. Pero que después lo fascista. fue ajustando cerca de las elecciones. Sí, lo fue ajustando, pero tiene un discurso fascista, biologicista, en muchos sentidos, profundamente, sí, digamos. Le dicen populista, pero bueno, es de las candidatas de la derecha radical, creo que es la más cercana a un discurso fascista, y también por su propia trayectoria, ¿no? Pero pese a eso, por ejemplo, el caso de Isabel Díaz Ayuso en España, no sé si... Sí. Bueno, Isabel Díaz Ayuso en España ganó en las elecciones de Madrid del 2021 con un discurso, mientras que la izquierda por ahí tenía un discurso que iba hacia adelante, hacia el futuro, ambiente, ¿no? O sea, como tocaba temas justamente que hacen realmente también a la preocupación y hacia dónde vamos, hacia dónde se encamina el mundo.
Isabel Díaz Ayuso interpeló una sensibilidad de salida de la pandemia y una cuestión más económica, digamos, de qué era lo que le estaba pasando al productor, al comerciante en la calle, y ganó por muchísimo con ese discurso, también desde una posición de derecha, ¿no? Entonces, hay algo que por ahí el progresismo no está pudiendo también por un fenómeno económico, ¿no? O sea, la salida de la pandemia fue muy dura en todo el mundo. No hay un conflicto ahí con el discurso progresista. ¿Cómo sostener un discurso progresista con una economía que se cae bastante a pedazos en general, sí, en todo el mundo, en nuestro país más, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces la población no percibe, por ejemplo, impacto económico de la pandemia, impacto económico de la guerra, y de pronto aparecen estas derechas con planteos facilistas desde derecha y la población lo absorbe, ¿es así? Y la población en realidad está buscando, siempre busca a quien le interpele, ¿no? Claro. Entonces, tal vez hay momentos en los que, y sobre todo las cuestiones de bolsillo, digamos, las cuestiones económicas son uno de los grandes movilizadores del voto. Eso es innegable. Claro. No significa que sean el único, porque si no la política no tendría nada para hacer en relación a la economía, ¿no? Sí, sí. Van de la mano las dos cosas. Entonces, sí, a ver, no, por supuesto que, de vuelta, la oleada económica y los problemas económicos no ayudan para que el progresismo pueda hablar de economía, que es el problema que tiene la gente concreto en el bolsillo. Si yo tengo que titular ahora, hacer un zócalo, es el progresismo no puede hablar de economía. Y es un común denominador. Me gusta ese título, porque si el progresismo no puede hablar de economía, está dando espacio a la derecha para que hable de economía. Es que yo creo que es el gran dilema del progresismo, es cómo hablar de economía en un contexto de crisis. A ver, perfecto, pero vamos a la polarización. Está dada a tal punto que, por ejemplo, un candidato como Mauricio Macri dice que tiene la solución y los propios le plantean, entre ellos Facundo Manes, ¿por qué no lo hiciste antes en vez de plantearlo ahora? ¿Y por qué la población es crédula del discurso de derecha, que ahora puedo hacer el ajuste? No explico por qué antes no lo hice y de pronto por qué no lo hizo en su momento la izquierda, ¿no? Mira, escuchando estos días un economista, tenemos los ortodoxos y los heterodoxos, me refiero a los economistas, pero escuchando a Daniel Artana de un canal con una profunda cultura ortodoxa, le hacía la pregunta y le decía, esto no lo resolvieron ni los heterodoxos ni los ortodoxos. O sea, hay un problema que subyace en nuestro país más allá de derecha, izquierda, centro, lo que fuere, ¿no? Mira, sobre eso hay algo interesante. Nosotros en la consultora medimos todos los meses, hacemos mediciones junto con una consultora de opinión pública y estamos viendo mucho el tema del gasto público, si la gente está de acuerdo con reducir el gasto público, el ajuste y demás. Y en líneas generales, cuando uno pregunta eso, la respuesta es sí. Sí, hay que reducir y mayoritariamente y sorprendentemente sí. Ahora, cuando uno empieza a hilar más fino y a preguntar, bueno, pero en educación recortarías, no. En salud recortarías, no. Discúlpame, gasto y público, las tarifas. Jubilación. Bueno, pero no, pero es que cuando empezás a hilar fino en cada uno de los temas, ahí no hay acuerdo. Entonces, ¿hay espacio para ese discurso del ajuste? Sí, evidentemente hay. ¿Qué puede llegar a pasar si viene un gobierno que efectivamente lo hace en la calle? Y yo no puedo asegurar que el resultado sea positivo. Claro, que sea favorable. Entonces, compleja la escena. Claro, si te parece. La juventud y las derechas. ¿Por qué se están viendo tan atraídos por la derecha? Posiblemente la extrema derecha, ni siquiera te diría centro derecha. Posiblemente porque en este momento están pudiendo expresar la rebeldía, las extremas derechas o las derechas radicales. La rebeldía ya viene por derecha, no viene por izquierda. Mejor, no sé si ya viene, pero evidentemente en este momento hay algo que está pudiendo canalizar, ¿no? La derecha radical. Hablemos de, no diría en general, ¿no? Pero en algunos países que el progresismo está pudiendo condensar un mensaje más rebelde, más innovador, más nuevo. ¿Cuánto dura eso? Bueno, ¿no? Porque también es ir yendo. Tiene que ver también con que los jóvenes, muchas veces se cree que las demandas de los jóvenes son todas novedosas, claro. ¿no? Y la verdad es que cuando uno mira, los jóvenes también quieren tener su casa, su vivienda propia, tener su primer trabajo, tener cierta seguridad de poder acceder a eso, y eso es muy parecido a lo que nos pasaba a nosotros o lo que les pasaba a no sé, a mis abuelos. Claro. Entonces,
a veces hay que ir a buscar en lo nuevo, pero también hay que ir a ver un poquito qué es lo viejo, y ahí entramos de nuevo en esta problemática de qué hace el progresismo con el discurso económico. Habla, por lo menos en Argentina, ¿habla de la crisis que tiene Argentina o no habla de la crisis que tiene Argentina? Y bueno, y entonces hace lo que puede y el discurso lo gana otro. Bien, ¿y cómo ves? Ya sé que vos trabajás en comunicación política, pero vinculado con la comunicación política, ¿cómo ves, para cerrar con esto, el escenario de Juntos por el Cambio y el escenario del Frente de Todos en comunicación política? Juntos por el Cambio habló Facundo Manes en un despiole terrible, salió el UCR a poner paño frío. Pará, bajemos un cambio que por más que sea verdad, si hubo espionaje o no, no lo digamos en público. Ese no fue el comunicado, pero se dio a entrever ese comunicado. En el Frente de Todos, de pronto, Sergio Massa, que va al Fondo Monetario Internacional, los organismos internacionales, y de pronto un Máximo Kirchner que sale ya a plantear algunas objeciones en materia económica. ¿Cómo lo ves desde la comunicación? Mira, yo creo que tanto el Frente de Todos como Juntos, y esto es también en el caso de Juntos más novedoso, tienen un desorden importante en el discurso público, que tiene que ver, por supuesto, con una cuestión política, ¿no? Y de internas fuertes, que están viviendo los dos por igual. Lo que pasa es que en el Frente de Todos se ve más, pues es el gobierno. Están gobernando, sí. Pero y Juntos pasa más desapercibido porque es la oposición. Pero la verdad es que los dos tienen un despiole bárbaro en el frente interno que van de algún modo a ordenar como puedan de cara a las elecciones. Y eso se refleja en el discurso público, ¿no? Y cuando vos me preguntabas, digo, ¿qué pasa? No me preguntabas por esto, pero te voy a decir algo sobre el discurso público del progresismo. Si hay un desorden, no hay una conducción del discurso público, y entonces eso hace que la gente haya también una diáspora, no solo de vuelta, no solo porque no se ordena, sino también porque es muy difícil hablar, es muy difícil saber qué hacer. Hay diferencias políticas adentro del Frente de Todos también, muy grandes. Pero eso hace que empiece a haber y haya cada vez más una diáspora de votantes del Frente de Todos 2019 hacia otros espacios. Julita, muchísimas gracias. Gracias a por venir al ustedes. programa.